La siguiente mesa se titula Novedades en el tratamiento de la dislipemia. Vivencio. Esto. Bueno, novedades en el tratamiento de la dislipemia. En el último ACC, realmente el ensayo clínico más importante y que dio mayor conversación y que hubo mayor difusión fue el Odyssey Outcomes, por la importancia de los resultados. Y en esta reunión de cardiología clínica no podíamos ser menos y también vamos a comentar los resultados en esta mesa y lo que implica desde el punto de vista del cardiólogo clínico. Para eso contamos con tres magníficos ponentes, expertos en la materia. Por un lado, al doctor José Tuñón, de la Fundación Jiménez Díaz, que fue el coordinador nacional de Odyssey. También contamos con Fernando Cibeira, de Zaragoza, y con Gonzalo Barón, de Virgen del Rocío. José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, doctor Escobar, por la presentación, y quiero agradecer también a la Sociedad Española de Cardiología la oportunidad que me da de estar presente en este simposio, en esta reunión que es tradicional y que desde luego siempre tiene un alto interés. Vamos a hablar de un tema que yo sé que la inmensa mayoría de vosotros conocéis muy bien por el nivel de la audiencia que tenemos hoy aquí. Si me pongo las gafas lograré encontrar el icono que me puede ayudar con la presentación, que es este. Pues no es esto. A ver. Perfectamente. Muy bien, como decía, vamos a hablar de novedades en el tratamiento de la dislipemia y, como podéis sospechar, estas novedades son fundamentalmente los fármacos anti-PCSK9. Y después de muchos estudios donde se demostraba que estos fármacos eran buenos bajando el colesterol, subiendo el HDL, bajando la lipoproteína A, etcétera, etcétera, nos vamos a ir directamente a los estudios de eventos clínicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, recordar el estudio Fourier, que se publicó el año pasado y que significó un punto de inflexión en lo que conocemos acerca de estos fármacos. En este estudio, publicado ya en el New England, se introdujeron más de 27.000 pacientes que tenían aterosclerosis crónica, definida como infarto de miocardio, o como ictus no hemorrágico, o como arteriopatía periférica, y que además no estaban bien controlados desde el punto de vista lipídico, porque tenían LDL de 70 o más, ApoB de 80 o más, o no HDL de 100 o más, y los randomizaron a recibir evolocumab en dos modalidades, 140 cada 2 semanas o 420 miligramos al mes, o placebo. Como ya lo conocéis muy bien, y en síntesis, lo que sucedió es que hubo una reducción de riesgo relativo del 15% y absoluto del 2% en el objetivo de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio, ictus, angina inestable o revascularización coronaria. Y hubo una reducción del 20%, también 2% en valor absoluto, de un objetivo secundario que a mí casi me gusta más, y yo creo que a todos, que era muerte cardiovascular, infarto o ictus. Y digo que nos gusta más porque el objetivo de revascularización coronaria es un poco, puede ser dependiente del investigador y del centro, y ese objetivo no estaba presente en el segundo endpoint. En todo caso, resultados muy buenos. Evidentemente se han hecho muchos subestudios y no es mi intención empezar a contarlos todos, porque además dejamos que el doctor Cibeira, un lipidólogo muy experto, pueda hablar de más cosas en este sentido. Yo solo quiero resaltar, por ejemplo, este subestudio del Fourier, en el cual fueron a ver qué ocurría específicamente con los pacientes que tenían arteriopatía periférica. Los pacientes con arteriopatía periférica, como todos sabéis, por experiencia, tienen más riesgo que el coronario habitual. Y entonces los pacientes con arteriopatía periférica podéis ver que en el grupo placebo presentaban en un 16% el objetivo primario, mientras que los que no la tenían lo presentaban mucho menos. ¿Y qué ocurrió con el tratamiento con evolocumab? Pues ocurría que la reducción de riesgo absoluto era mucho mayor. No era del 2%, sino que era de un 3,5%. La cuestión es por qué me empeño yo en presentaros esto. Hay más análisis en diabetes, etcétera. Pues me empeño porque, claro, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es que cada vez que salía un ensayo clínico veíamos beneficio de un determinado fármaco y aplicábamos ese fármaco. Ahora entramos en una era casi de farmacoeconomía, donde nos guste o no nos guste,
tenemos que pensar un poquito como gestores. A mí no me gusta demasiado, pero es cierto que cuando vamos a la administración no podemos pedirles que nos dejen dar cualquier fármaco a todos nuestros pacientes y es muy caro. Entonces, una de las luchas que vamos a tener que emprender todos a partir de ahora es la búsqueda de subgrupos, aquellos subgrupos que resultan más beneficiados por estos fármacos. Y esta es la razón de que haya querido poner esta diapositiva. Evidentemente yo me voy a centrar más en el estudio Odyssey por varias razones, porque está presentado hace un mes, no está ni siquiera publicado y además he sido coordinador en España de este estudio, con lo cual me lo sé teóricamente bastante bien y es donde más provecho o más beneficio podéis sacar de mi persona. El estudio Odyssey venía a ser un estudio complementario al Fourier, porque si el Fourier era en gente con aterosclerosis crónica, el Odyssey eran pacientes que acababan de tener un síndrome coronario agudo. Así, casi 19.000 pacientes que tenían síndrome coronario agudo pero que no tenían bien controlado el colesterol, entonces fueron randomizados a recibir alirocumab o placebo y bueno, fueron seguidos durante una mediana de 2,8 años, más de un 40% llegaron a ser seguidos 3 años o más, cosa muy importante. Como datos generales diremos que en torno a un 14 o un 15% dejaron el tratamiento durante el estudio. Eso sí, fijaros que la tendencia era de menos pacientes en el brazo activo, por lo tanto no hay sospecha ninguna de que el fármaco pueda haber dado algún problema. Luego, por otra parte, algo muy comentado es que casi un 8% de los pacientes que recibían alirocumab, como se iban haciendo controles, estos pacientes tuvieron durante 2 determinaciones seguidas un LDL de menos de 15, esto se consideraba de riesgo y estos pacientes eran cambiados entonces a placebo desde la central en Suiza, es decir, teóricamente estaban en tratamiento, pero los cambiaban a placebo. Esto lo comentaremos después. Y luego un dato muy importante es que solo se perdieron 23 pacientes en el seguimiento. Esto es importante porque es poco más de un 0,1% y los investigadores habían calculado tener un 1%. Esto habla de que las cosas en este estudio se hicieron muy bien. ¿Cuáles eran los principales criterios de inclusión? Pues una persona de 40 años o más que hubiera tenido un síndrome coronario agudo en el año previo, que estuviera con una estatina de alta intensidad, y aquí hay alguna diferencia con el Fourier, porque como alta intensidad se refería al menos a atorvastatina 40 o rosuvastatina 20, mientras que en el Fourier bastaba solamente con atorvastatina 20. Esto refleja posiblemente lo que ocurre tras un síndrome coronario agudo, donde somos mucho más estrictos con el tratamiento y en cambio a lo largo del tiempo en el paciente crónico de alguna manera a veces nos viene contando molestias o por una u otra razón hay médicos que yo creo que acaban bajando las estatinas al mantenerse el paciente estable mucho tiempo. Había una tercera posibilidad, que es que el paciente tuviera algún tipo de intolerancia y si estaba bien documentada se admitía que entrara con la dosis a la que hubiera llegado. Los niveles o los parámetros de control inadecuado de lípidos eran idénticos al Fourier y no lo repetimos. Los criterios de exclusión clave era tener una hipertensión no controlada, tener mucha insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque el doctor Vivencio Barrios, que participó en el estudio Corona, sabe muy bien que en gente con mucha disfunción ventricular bajar los lípidos posiblemente ya no es tan beneficioso, y no lo es porque ahí manda más el ventrículo, la insuficiencia cardíaca y las arritmias ventriculares. También se excluían aquellos que tenían una historia de ictus hemorrágico, porque sabéis que ahí se ha establecido una asociación entre tener colesterol muy bajo y tener sangrados en la cabeza. Excluían gente con triglicéridos muy altos, porque posiblemente podría ser no ético dejarles sin tratamiento. Personas que tuvieran fibratos, salvo que fuera fenofibrato, gente que en las 2 últimas semanas antes de la randomización hubiera tenido un síndrome coronario agudo o hubiera tenido alguna revascularización, e igualmente aquellas personas que tuvieran planeada después de la randomización todavía una revascularización, porque eso cambiaba muchas circunstancias. Como en todo estudio con hipolipemiante, gente con problemas hepáticos, gente con CPK elevada eran excluidos, gente embarazada era excluida y gente, como no, con aclaramiento renal o filtrado glomerular menor de 30, algo muy habitual en todos los estudios, algo muy lógico porque el paciente renal se comporta de manera muy diferente, pero algo que también nos fastidia un poco porque los pacientes renales al final siempre son aquellos de los que menos evidencia tenemos. Este estudio se diseñó de una manera dinámica, es decir, no había una dosis fija, sino que se podía modular la dosis que se utilizaba, y entonces lo que hacían al primer mes es que el objetivo, como era entre 25 y 50, si los pacientes tenían más de 50 de LDL, entonces la dosis de 75 miligramos cada 15 días de alirocumab se subía a 150.
Si se estaba entre 15 y 25, la dosis ideal en este caso era de 75 cada 15 días, y por último, si había dos determinaciones por debajo de 15, en este caso les pasaban automáticamente a placebo. En cuanto a los datos demográficos, lo que he hecho es ponerlos en comparación con el Fourier para que veamos un poco de qué tipo de estudio se trata uno y otro. Ya dije que son complementarios. En el Odyssey los pacientes eran un poquito más jóvenes por el perfil, era gente con síndrome coronario agudo. En cuanto a sexos, aquí es lo de siempre, no hay paridad, 3 de nosotros por cada chica, siempre caemos más nosotros. En cuanto al porcentaje de hipertensos, había más hipertensos, más diabéticos y más fumadores en el Fourier. ¿Por qué? Porque aunque os dije que era un estudio de aterosclerosis crónica, los que hicieron el diseño, como evidentemente eran gente muy inteligente, no les bastó con eso, porque ahí se podían incluir pacientes muy crónicos que a lo mejor no iban a tener muchos eventos. Entonces, además, pedían que hubiera algún dato que aumentara el riesgo, además de la aterosclerosis crónica. Así la diabetes, el tabaquismo, la edad, etcétera, etcétera, calificaban para entrar en el estudio Fourier. El perfil de población era distinto también, porque el Outcomes es un estudio 100% de síndrome coronario agudo, mientras que el Fourier era una mezcla y síndrome coronario agudo antiguo lo tenían un 80%, y en cambio historia de ictus pues un 20% e historia de arteriopatía periférica pues un 13%, mucho menos en el Odyssey porque estos eventos no calificaban. Insisto, era un estudio de síndrome coronario agudo. ¿Qué pasaba con el tratamiento y con los lípidos? Pues ocurría que en el Odyssey Outcomes un porcentaje muy alto, casi el 90%, tenían un tratamiento intensivo con estatinas, comparado con un 69% en el Fourier, aun cuando la definición de tratamiento intensivo además era más exigente en el Odyssey Outcomes. Pero esto refleja, como digo, de alguna manera lo estrictos que somos con el tratamiento después de un síndrome coronario agudo. Con respecto a ezetimibe, yo creo que se usaba muy poco en los dos estudios, pero hay que recordar que el Improve-It fue publicado mientras estos estudios se estaban realizando. En todo caso, hubo algo más de utilización en el Fourier. Los niveles de LDL y de los demás lípidos en general eran algo más bajos en el Odyssey Outcomes, que eran pacientes con un tratamiento, como dije, más intenso. Y ya esta diapositiva muestra datos solamente del Outcomes para que veáis lo bien tratados que estaban estos pacientes y veáis que los beneficios que vamos a ver eran además de un tratamiento muy bueno, porque casi el 96% estaban tratados con aspirina, el 87-88% recibían bloqueantes P2 y 12, 77% recibían IECAS-VARA2 y un 85% aproximadamente usaban beta bloqueantes. ¿Qué pasó con los lípidos? Los lípidos tenemos dos posibilidades de análisis. La primera es la posibilidad de intención de tratar. Con intención de tratar veis que lo que ocurría en el brazo de alirocumab es que iba subiendo las cifras de LDL a lo largo del estudio. Pues ¿por qué? Pues porque un 14% dejaban el tratamiento y eso hacía que subieran, y luego los que tenían dos determinaciones de menos de 15 pues les pasaban a placebo, hacía que subieran también. Incluso, pues yo creo que estas dos cosas son realmente claves en este resultado. Por lo tanto, yo diría que para mirar lo que ocurre con los lípidos es mucho más interesante ver lo que ocurría en aquellos que de verdad recibieron alirocumab. Entonces yo me gusta fijarme primero en la curva de placebo. La curva de placebo parte de unos niveles muy bajitos, 80 y tantos, pero luego fijaos lo que pasa, que estos niveles en el grupo placebo van subiendo. ¿Por qué van subiendo? Yo hasta ahora tengo dos explicaciones y a lo mejor del debate de hoy me dais alguna más. La primera es que un paciente después de un infarto tradicionalmente tiene un colesterol muy bajo, y luego, según se empieza a encontrar bien, pues es fácil que su modo de vida estricto de los primeros meses vaya cambiando. Es decir, no eran pacientes tan estables como el Fourier. Y la otra cosa es que un porcentaje de estos pacientes, que todavía no sabemos porque no está publicado, pues esta gente eran gente que no usaban estatinas y comenzaban a utilizarlas en este punto. Claro, durante la fase de run-in, en el principio del estudio, puede que no hubieran intolerancias, pero según iba pasando el tiempo podía haber intolerancias. Esto nos da un dato muy importante. En gente en un ensayo clínico tratados con estatinas de alta intensidad, ocurre que la mediana de LDL estaba en 101, es decir, muy por encima de los objetivos que tenemos planteados hoy en día. Por lo tanto, está claro que necesitamos algo más. Y con alirocumab las curvas iban casi paralelas, aunque es cierto que al principio la reducción era de un 62% y al final era de un 55%. El que pudo pasar aquí lo dejamos para el debate porque el doctor Carlos Escobar me dijo que está muy interesado en que comentemos esto.
Y al final lo que importa aquí son los eventos. Hemos aprendido todos que lo de las variables intermedias está muy bien, pero lo importante son los eventos. Recordad que hay fármacos que elevan el colesterol HDL, pero luego al final se asocian con más mortalidad y realmente no han tenido éxito. ¿Qué ocurrió con los eventos? Pues que el objetivo primario de muerte coronaria, infarto no fatal, ictus isquémico o angina inestable, pues realmente era reducido en un 1,6% en valores absolutos en el grupo de alirocumab. Y si nos vamos a todos los componentes de este objetivo, menos el objetivo de muerte coronaria, que tenía una reducción no significativa, los demás eran significativos también de manera independiente. Si nos vamos al análisis jerárquico, un análisis que se va haciendo objetivo por objetivo, pues tenemos una reducción de una serie de eventos en los que tampoco vamos a entrar, que son eventos coronarios mayores, pero lo más importante era una disminución de la mortalidad total. Y digo lo más importante porque yo ya sabía en las diversas reuniones que teníamos en diferentes congresos que este estudio, por los investigadores principales, uno de sus objetivos era conseguir una reducción de la mortalidad total. Aquí hay una crítica, se dice P valor nominal, y los que saben de esto me han explicado que el problema que había es que la muerte coronaria y la muerte cardiovascular teóricamente se deben testar antes, y si aquí no hay una reducción significativa, no es del todo lícito ir a testar la mortalidad total, porque se supone que el mecanismo sobre la mortalidad total el fármaco lo debería ejercer a través de la mortalidad cardiovascular. No lo sé, yo lo que sé es que cuando leo el artículo del diseño en el American Heart Journal habla primero de mortalidad total y después va la mortalidad coronaria, con lo cual no entiendo demasiado bien. Por otra parte, es cierto que, claro, siempre hay más muertos totales que muertos cardiovasculares, y cuanto más eventos tienes en el brazo placebo, más fácil es conseguir una reducción significativa. En todo caso, datos que voy a mostrar a continuación van a quitar todo tipo de sospechas sobre este dato. Alirocumab disminuía, por supuesto, la incidencia de la revascularización debido a isquemia, eso lo esperáis todos, y, por supuesto, alirocumab no hacía absolutamente nada sobre la hospitalización por fracaso cardíaco. Cuando nos vamos al análisis por subgrupos, vemos que daba igual tener más o menos de 65 años, ser hombre o mujer, estar tratado en una parte o en otra parte del mundo, o la cercanía del síndrome coronario agudo que llevó a la inclusión en el estudio. Cuando nos vamos a los niveles de LDL, pues en los niveles de LDL basales sí hay una diferencia que no llega a ser significativa, pero que se acerca. Y lo cierto es que con buen tino los investigadores principales habían sugerido o habían preespecificado antes del estudio analizar qué ocurría con diferentes niveles de LDL. Y lo que vemos aquí es que las personas que tenían LDL de 100 o más tenían una reducción mucho mayor del objetivo primario. Del 1,6% en riesgo absoluto se pasaba a una reducción del 3,4%. Y así, por lo tanto, en vez de tratar 63 pacientes en 2 años y pico para evitar un evento, hacía falta tratar solamente 29. Muy importante, por lo que decía antes, de la conveniencia de encontrar subgrupos. ¿Qué ocurría con la mortalidad total? Lo mismo, la reducción del 0,6% pasaba a ser una reducción del 1,3 o 1,4% con significación estadística todavía más clara. Yo creo que muy importante es esta diapositiva porque además de los eventos cardiovasculares mayores y además de la mortalidad total, 1,7%, no me acordaba bien, vemos ya lo que pasaba en la gente que tenía LDL de 100 o más en la mortalidad coronaria y en la mortalidad cardiovascular. Y lo que ocurría es que, claro, aquí ya había más eventos en el grupo placebo y lo que teníamos era una reducción también significativa de estos eventos. Por lo tanto, yo aquí creo que es importante no solo la estadística, sino la biología. Si son fármacos que bajan los lípidos y los lípidos está demostrado hasta la saciedad que se asocian con más mortalidad cardiovascular y más mortalidad coronaria, yo creo que estos datos son realmente buenos. Si os fijáis, la reducción de mortalidad total es de un 29%, dato que es importantísimo porque el último estudio que yo recuerdo en lípidos que reducía mortalidad total era el HPS publicado hace 16 años. La mortalidad total, por ejemplo, en el grupo placebo, en el 4S, que es un estudio de hace 24 años, estaba en torno al 12%. Aquí, en el conjunto de la población, estaba en torno al 4%. Por lo tanto, realmente tiene mucho mérito estos datos. Y ya para acabar, respecto a seguridad, decir que el único evento adverso que había, al igual que ocurrió en el Fourier, era un poco más de reacción local en el lugar de la inyección. No había más eventos
adversos que requirieran tratamiento emergente, ni problemas de transaminasas, ni de creatinina, tampoco más diabetes, aunque debo confesar que con las estatinas precisamos un tiempo para ver el problema que presentaban con la diabetes y aquí quizá necesitemos más tiempo, seamos sinceros. Tampoco problemas neurocognitivos, sino que más bien las cifras incluso favorecían al irocumab, ni tampoco más problemas de ictus isquémico. Con todo esto y en conclusión, yo diría que primero en el estudio Fourier, evolocumab, de acuerdo a lo que hemos dicho hoy, reducía la incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, angina inestable y revascularización coronaria, y que esta reducción era más marcada en pacientes con arteriopatía periférica. Y en el estudio Odyssey Outcomes, en pacientes con síndrome coronario agudo, había una reducción de eventos cardiovasculares mayores, había una disminución también de la mortalidad total, y como nos vayamos a pacientes del subgrupo con LDL de 100 o más, estas reducciones eran tremendas, llegando a ser un 3,4% en riesgo absoluto en eventos cardiovasculares y un 1,7% en mortalidad. Yo creo que el ejercicio que tenemos que emprender todos de ahora en adelante es el de encontrar aquellos subgrupos de más riesgo donde estos fármacos pueden ser de más beneficio para así conseguir que las autoridades sanitarias nos los financien y nuestros pacientes se beneficien lo más posible. Nada más y muchas gracias por escucharme. Muy buenos días. Yo también voy a empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Cardiología y a Sanofi, a los organizadores, la amable invitación para participar en esta mesa. Yo soy internista, trabajo en una unidad de lípidos en el Hospital Miguel Servet y, por tanto, nos dedicamos casi monográficamente al tratamiento de este tipo de pacientes, el tratamiento de la dislipemia. Y me han pedido que haga un poquito de interpretación de los resultados del Odyssey. Yo creo que tenemos que ser conscientes que en el último año y medio se han publicado tres estudios con inhibidores de PCSK9, con eventos duros como objetivo principal, el estudio Odyssey, que nos ha recordado el doctor Tuñón, pero también el estudio Fourier y el estudio Spire, que han randomizado aproximadamente 60.000 pacientes, que no hay ningún otro estudio en marcha de esta magnitud y, por tanto, toda la información que tenemos en este campo, o si no, la mayor parte de la información o la información más relevante ya la tenemos. Y, por tanto, las conclusiones que tenemos que sacar a partir de ahora yo creo que están basadas en estos tres estudios, con estos datos, y, por tanto, yo creo que voy a hacer un análisis personal, intentando dar datos absolutamente objetivos, pero mi interpretación de lo que ha supuesto la publicación de estos tres estudios. Como ven, son tres estudios que utilizan tres inhibidores de PCSK9 en poblaciones diferentes. Ya se ha señalado después de un síndrome coronario agudo y, por lo tanto, enfermos agudos, o el Fourier en enfermos crónicos, o el Spire, que era una mezcla, porque tenía aproximadamente un tercio de ellos en prevención primaria, de muy alto riesgo, pero en prevención primaria, que utilizaban diseños diferentes, con titulación de dosis en el estudio Odyssey y con dosis fijas en el estudio Fourier y en el Spire, con, sin embargo, muchas similitudes. Similitudes con respecto al riesgo basal de los sujetos. Veremos que aproximadamente todos los sujetos en los tres estudios tienen un riesgo anual entre el 4 y el 5% de desarrollar un evento cardiovascular duro por año y, por tanto, son sujetos de muy alto riesgo. Y lo que para mí es quizá más sorprendente o por lo menos más consistente, con un beneficio clínico prácticamente idéntico. 15% tanto en el Fourier como en el Odyssey y en el Spire DORS, que eran aquellos grupos del Spire que tenían un LDL por encima de 100, un poquito más, pero con el intervalo de confianza. Y, por tanto, yo creo que enfermos muy parecidos de riesgo, aunque de riesgo cardiovascular, estos inhibidores de PCSK9 consiguen estos resultados. Esto es lo que tenemos, una reducción aproximadamente de los eventos duros en torno al 15% a los 2 años y medio. Y, por tanto, esta similitud yo creo que nos hace pensar en que tenemos un efecto clase evidente y que estos fármacos van a reducir el riesgo de una forma relativamente homogénea a aquellas poblaciones. Vean ustedes las tres gráficas de los tres estudios, como realmente en la parte de arriba tenemos el Odyssey, en la parte de abajo a la izquierda el estudio Fourier y en la parte de la derecha el estudio Spire. Vean ustedes cómo realmente son gráficas extraordinariamente parecidas. Y esto es lo que tenemos. Y con esto tenemos que, yo creo que sentar las indicaciones y pensar qué es lo que estos estudios nos están aportando.
Primera consideración que a mí me parece relativamente importante. ¿Qué es lo que los investigadores antes de empezar el estudio pensaron que iban a obtener? Pues lo que ellos pensaron que iban a obtener era un 15% de reducción en los eventos principales, que es exactamente el porcentaje que obtuvieron. Y por tanto, primera cosa, que ellos predijeron muy bien el resultado. Lo que quiere decir que el resultado ellos lo valoraron en dependencia de la reducción del colesterol LDL que iban a obtener. Lo que quiere decir que el beneficio es equivalente al obtenido por las estatinas, porque ellos hicieron el cálculo basado en el CTT. Primera conclusión, lo que obtenemos con los inhibidores de PCSK9 a igualdad de reducción de colesterol LDL es lo que hubiésemos obtenido si esa reducción se hubiese obtenido con las estatinas. Esto tiene realmente importancia porque nos empieza a poner, y esto por ejemplo es un análisis del estudio Fourier, donde en dependencia de los años de seguimiento y del CTT, es decir, de lo esperado por las estatinas, no hay ninguna diferencia en ninguno de los eventos en el estudio Fourier con respecto a lo que hubiese sido esperable encontrar si esa misma reducción de colesterol en ese mismo tiempo se hubiese hecho con estatinas. ¿Esto era esperable? Pues indudablemente yo creo que sí que era esperable, y por eso los investigadores así lo hicieron, porque si nosotros analizamos los estudios de randomización mendeliana, es decir, aquellas variantes genéticas que confieren una reducción del colesterol LDL de forma genética, el resultado de ello nos dice que el beneficio de la reducción cardiovascular es exactamente equivalente entre un mecanismo u otro si la reducción de colesterol es la misma. Es decir, aquí tienen una gráfica en el cual sujetos que tienen variaciones genéticas en diferentes genes que modifican HMG-CoA reductasa, es decir, como si tuvieran una estatina a largo plazo, o tienen variaciones genéticas en Niemann-Pick C1L1, es decir, como si tomaran ezetimibe a largo plazo, o tengan variaciones genéticas en PCSK9, es decir, como si les diéramos un inhibidor a largo plazo, a igualdad de descenso de colesterol, y estas son formas genéticas y, por tanto, no modificables, tienen exactamente el mismo reducción de colesterol. Y, por tanto, los datos del estudio Odyssey y del Fourier nos confirman que realmente lo importante es reducir el colesterol LDL y que la reducción depende del colesterol LDL y de nada más. Yo creo que estos estudios con inhibidores de PCSK9 echan definitivamente por tierra el concepto que podíamos tener y que todavía algunos mantienen de los efectos pleiotrópicos, que hay algo más, que hay algo oscuro que nos hace disminuir las enfermedades cardiovasculares. Todo el beneficio de estos estudios, si no todo, porque todo en medicina es difícil de decir, el 95% más del beneficio de los estudios con estatinas es atribuido al descenso de colesterol LDL, el beneficio obtenido con los inhibidores de PCSK9 también es explicado por la reducción del colesterol LDL y el beneficio obtenido por el Impruvit con los inhibidores de Niemann-Pick-C1, es decir, la absorción intestinal de colesterol, también se ajusta a esa norma, es explicado por la reducción del LDL colesterol. Estos son los estudios del Fourier, donde el beneficio, vean ustedes cómo la reducción de eventos guarda una relación absolutamente lineal con el descenso del colesterol LDL que se obtiene. Esto es, por ejemplo, el metaanálisis de los diferentes estudios realizados hasta ahora con alirocumab y donde se demuestra exactamente lo mismo. Es decir, que a igualdad de reducciones del LDL colesterol, mayor reducción en los eventos cardiovasculares y semejante a lo obtenido. Por tanto, la segunda conclusión que a mí me parece importante, el análisis de los resultados, es que el beneficio de todas las intervenciones que hagamos con el mecanismo que lo hagamos es dependiente de la reducción del LDL colesterol y es independiente del fármaco o del procedimiento terapéutico que utilicemos. Eso yo creo que tiene importancia. Aquí solamente hay un pero y, por tanto, todos los resultados se ajustarían a esta, con independencia de sea dieta, sea cirugía, sean inhibidores de PCSK9, sean estatinas, y la única serían los inhibidores de CETP. Los inhibidores de CETP ya saben que se han retirado, descendían el colesterol LDL, pero no se ajustan a esta recta. Y por lo tanto es el único pero a esta norma, pero bien hay que decir que con los inhibidores de CETP realmente no sabemos lo que hacemos, porque, por ejemplo, la concentración de LDL es muy diferente con los inhibidores de PCSK9, con inhibidores de CETP, en dependencia de que se haga una medición directa, en dependencia de que se haga una medición por ultracentrifugación o si se hace la medición a través de la fórmula de Friedewald. Realmente no sabemos los inhibidores de CETP lo que están haciendo. Pero los demás, como ven, se ajustan enormemente a esta recta.
Otra cosa que yo creo que también importante que nos decían los estudios de randomización mendeliana es que los efectos iban a ser aditivos. Es decir, aquí tienen sujetos que tienen variaciones genéticas en dos genes diferentes y, por tanto, nos dicen que las reducciones de colesterol por dos mecanismos diferentes suman las reducciones de cada uno de ellos por separado. Y aquí tienen este metaanálisis donde vean ustedes donde las combinaciones de los polimorfismos genéticos producen exactamente el efecto esperado. Por tanto, y nuevamente vuelve a confirmarse en los estudios con inhibidores de PCSK9 que el efecto es aditivo a lo que están tomando. Y por tanto es la suma de los dos efectos y no se pierde el efecto de un fármaco cuando se asocia a otro. Y por tanto nos confirma lo que los estudios genéticos nos estaban diciendo. Y por tanto que el beneficio cardiovascular no es dependiente del tipo de fármaco, ni del mecanismo del tipo de fármaco que utiliza para la reducción del colesterol LDL, siempre y cuando esa reducción se haga por un mecanismo, llamémosle seguro, y además que es aditivo entre mecanismos. Otra cosa que yo creo que también nos dicen estos estudios es que el tiempo es clave y realmente la duración del tratamiento es difícil comparar los estudios, cuando los estudios unos han durado 2 años, los niveles de PCSK9, o 2,8 años en el estudio Odyssey, y las medias de los estudios con estatinas tenemos durante 5 años. Y por tanto, hacer la comparación nunca es sencillo. Pero vean ustedes como durante el primer año, esto hace referencia a los estudios con estatinas, durante el primer año no se obtuvo significación estadística con las estatinas. El beneficio clínico empieza a aparecer aproximadamente al segundo año, que es básicamente lo que también obtenemos con los inhibidores de PCSK9. Ven ustedes las gráficas, no se empiezan ni mucho menos a separar, incluso con enfermos agudos, a partir de los 6-12 meses. Es decir, estamos ante tratamientos extremadamente eficaces, pero requieren un tiempo. Y prácticamente todos los estudios nos están diciendo que ese tiempo empieza a ser por encima de los 6 meses para ser efectivos este tratamiento. Con lo cual, cuando analizamos los beneficios clínicos de los inhibidores de PCSK9, tenemos que son de 2 años o 2 años un poquito más, tenemos que tener en cuenta que tenemos una zona ciega entre 6 y 12 meses donde estos estudios realmente, donde estos fármacos, la reducción del colesterol va a ser poco efectiva. Y yo creo que también es muy relevante esta diapositiva donde tienen ahí 3 líneas de regresión en la cual nos marcan las diferencias, qué es lo que supone reducir un milimol de colesterol, es decir, aproximadamente 38,7 miligramos de cilitro, en los estudios de intervención con estatinas, 5 años, en los estudios observacionales, 12 años de seguimiento, o con los estudios de randomización mendeliana, es decir, con variantes genéticas a lo largo de la vida. Y como ven ustedes, el efecto se va aumentando, pero no se multiplica. Tenemos un efecto máximo y, por tanto, no podemos esperar más allá como ven ustedes, con 1 milimol es muy importante la reducción, pero estamos hablando de un 50% y, por tanto, quiere decir que ya casi la mitad de ese beneficio lo conseguimos en los primeros 5 años. Y esto también nos lo decía los estudios con estatinas, donde nos decían que el primer año no había beneficio clínico, donde el beneficio empezaba a partir del segundo año, que se magnificaba, como ven ustedes, entre el segundo y tercer año, pero a partir del tercer año se estabiliza. Y, por tanto, ¿qué quería yo decir? Que tenemos una herramienta muy potente, pero que desgraciadamente, posiblemente esa herramienta no sea la panacea, no va a poder curar el 100% de la enfermedad, porque tiene una limitación. Y, por tanto, que el beneficio de la reducción no es inmediato por un lado y es dependiente del tiempo. Requiere un tiempo como mínimo, como ven, de 1 año y entre 1 año y 2 años empieza a obtener beneficios significativos y parece atenuarse con el tiempo. Otro aspecto muy importante es si hay un nivel basal de colesterol por el cual qué sujetos se van a beneficiar y cuáles no. Este es el metaanálisis con estatinas y donde nos dice que si un sujeto realmente tiene LDLs por encima de 70, todos se van a beneficiar exactamente igual. Y yo creo que es un metaanálisis que conocen bien. Y por tanto, la conclusión de los estudios con estatinas es que, al menos no desde el punto de vista de riesgo absoluto, pero sí desde el riesgo relativo, el beneficio es independiente del nivel basal del colesterol. Esto exactamente igual se demostró en el estudio Fourier, donde el beneficio clínico era independiente de la concentración de LDL colesterol basal, y recordemos que todos estos sujetos tenían que tener un LDL por encima de 70 para entrar en el estudio. Se demostró en el estudio Improve It, allí hay más variaciones en el colesterol LDL, pero lo mismo, independiente, y sin embargo hay una pequeña tendencia en el estudio Odyssey,
en el cual, como nos ha señalado el doctor Tuñón, parece que hay un poquito más de beneficio en aquellos sujetos que tienen un LDL por encima de 100. Pero vean ustedes la diapositiva donde en mi interpretación, para ser congruente, primero que la diferencia en la interacción no es significativa y, por tanto, yo creo que es una cosa muy importante. Y después vean ustedes el riesgo basal de los sujetos, que es muy superior en aquellos sujetos que tienen LDLs por encima de 100. Por tanto, muy probablemente está dependiente del colesterol LDL y también muy probablemente es dependiente de un riesgo basal aumentado de estos sujetos, es decir, que llevan asociados un riesgo mayor. A mi juicio, y todo lo que les he comentado anteriormente, y es muy importante, porque en este momento podemos saber exactamente, por lo menos a nivel poblacional, el beneficio que vamos a hacer y el número de sujetos que vamos a necesitar para reducir eventos. Y, por tanto, si el beneficio es dependiente de la cantidad de colesterol que reducimos, sabemos lo que reducen los fármacos y sabemos el colesterol LDL que tienen los sujetos que tenemos delante. Y, por tanto, en dependencia si reducimos 1 o 2 milimoles y tenemos fórmulas para saber exactamente el beneficio en reducción de eventos que vamos a tener. Y allí tienen un par de ejemplos que para intentar evitar tiempo, pero vamos, todos lo entendemos de que a mayor nivel de colesterol y mayor riesgo, el descenso, el número de sujetos a tratar va a ser radicalmente diferente. ¿De qué va a depender? Pues como saben ustedes y como hemos visto, va a ser del riesgo inicial, va a ser de la concentración de LDL colesterol. A mayor concentración de LDL colesterol, lógicamente vamos a tener mayor capacidad de reducir el colesterol LDL, de la magnitud y, por tanto, de la intensidad de esa intervención y del tiempo que utilicemos esa intervención. El tema crítico en este momento para la indicación de los inhibidores de PCSK9 es señalar a qué subgrupo de pacientes. Desgraciadamente, son fármacos extraordinariamente seguros, los podríamos utilizar al 100% de la población, que reducen eventos, que reducen la mortalidad, al menos en el estudio Odyssey, y sin embargo tienen una limitación del precio. Y por tanto tenemos que identificar aquellos sujetos en los cuales van a ser coste efectivos. Indudablemente la forma de realizarlo es calcular el NNT. ¿En qué NNTs nos movemos? Pues lógicamente nos movemos en este momento, aunque los análisis de coste-beneficio no están completos, pues posiblemente entre 20 y 30 van a ser coste efectivos estos fármacos. Y por tanto, vean ustedes, necesitamos sujetos que consigamos reducciones de más de 1,5 milimol o 2 milimoles de colesterol LDL con riesgos por encima del 30% o en torno a 1 milimol si tienen riesgos por encima del 50% para que podamos ser coste efectivos. Y por lo tanto tenemos que localizar esos subgrupos de pacientes y esos pacientes existen. ¿Quiénes son esos pacientes? Pues afortunadamente en los últimos 20 años tenemos los estudios con estatinas y por tanto cojamos a los grupos que han estado con estatina en los últimos 20 años, en los estudios, en los múltiples estudios que se han hecho y que conoces todos de estatinas comparado con placebo, y veamos el número de eventos que han tenido los sujetos con estatina. Ya no nos interesa el riesgo basal antes de tratamiento, nos interesa el riesgo basal en estatinas a dosis alta, que es el que va a ser la indicación de estos fármacos. Y estos son los sujetos que por las diferentes tasas de eventos que han tenido, de eventos duros en los ensayos con estatinas, los que podríamos identificar como aquellos sujetos de más riesgo, que tienen al menos o más un 30% de riesgo a los 10 años. Son sujetos que van a tener, y así están en los ensayos clínicos con inhibidores de PCSK9, se han incluido, por ejemplo, en el Fourier, que tenían que tener enfermedad crónica, pero algún factor de riesgo más, o síndrome coronario agudo en el estudio Odyssey, y por tanto no son todos los sujetos con arteriosclerosis, no todos los sujetos coronarios, sino son sujetos coronarios de más riesgo. Y estos son los que tienen, con esto, tomando estatinas a 5 años, los que tienen un riesgo, a pesar del tratamiento máximo con estatinas, más de un 30% a 10 años. Los que tienen enfermedad vascular clínica, cualquiera de su origen, sea ictus isquémico, isquemia crónica de extremidades inferiores o cardiopatía isquémica con diabetes, con enfermedad renal crónica, desde luego por debajo de filtrados de 30, con factores de riesgo extremos mal controlados, aquí estaríamos, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar o sujetos que siguen fumando en gran cantidad o hipertensión arterial mal controlada, el síndrome coronario agudo reciente, la enfermedad, la hipercolesterolemia familiar por el riesgo extremo que tienen de colesterol LDL por encima de 190, la enfermedad vascular recurrente, recidivante a pesar de tratamiento, o aquellos sujetos, aunque hay mucha menos información, aquellos sujetos que tienen enfermedad cardiovascular con cifras de LPA elevadas, muy elevadas, en torno a 50 o 100, porque ya saben que las estatinas no descienden la LPA. Y por tanto, esta sería mi interpretación
de cómo deberíamos aplicarlos y, por tanto, es totalmente subjetiva y sometida a debate, pero yo creo que cómo interpreto yo los estudios y por tanto, se lo pongo como propuesta. Tratamiento de la hipercolestemia en prevención secundaria, estatina potente a todos los sujetos, ahí no he puesto límite, yo creo que se lo vamos a dar a todos. Se podría discutir que no tenemos evidencia por debajo de 70, pero yo creo que en este momento también esos sujetos se lo podrían aplicar y por tanto no he puesto allí ninguna. Si el sujeto consigue LDLs por debajo de 70 con la estatina dosis máxima, fenomenal, que se quede como está. Y después vamos a tener que considerar el LDL colesterol que tiene el sujeto después de tratamiento máximo con estatinas y el riesgo basal que tiene. Y, por tanto, la indicación va a ser muy diferente. Si estamos relativamente cerca y el riesgo no es muy alto, la asociación con ezetimiba debe, y por tanto debe ser el segundo paso. Y, por tanto, estamos hablando de sujetos que no tengan riesgo superior al 50%, es decir, de los de muy, muy alto riesgo, que aproximadamente son un 7%, y tienen ustedes diferentes escalas. Yo creo que la más utilizada para los hipolipemiantes es la TIMI de prevención secundaria, que identifica muy bien a quiénes son esos sujetos que van a tener un riesgo superior al 50%. Y aquellos sujetos con riesgo menor, con LDLs entre 100 y 130 también serían, y que son el gran montante, este grupo serían aquellos sujetos indicativos para ezetimibe. Y reservaríamos los niveles de PCSK9 en aquellos sujetos que en prevención secundaria, a pesar de dosis máximas de estatinas, sigan teniendo riesgos por encima del 30% y LDLs por encima de 100, o aquellos sujetos de riesgo extremo que tengan LDLs por encima de 70 a pesar de tratamiento máximo con estatinas. Lógicamente, sí, los emplearíamos como tercera opción en aquellos sujetos que sigan manteniendo cifras de LDL por encima de 100 a pesar de tratamiento combinado con estatinas y ezetimiba. Esta es una propuesta que está basada en NNTs calculados que hacen aproximadamente que empleemos estos fármacos en torno a NNTs por debajo de 25, que en mi opinión va a ser más o menos el perfil de pacientes en el cual los vayamos a prescribir. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme a tratar de poner ahora en la práctica clínica, en la consulta de cardiología, en la consulta de atención primaria, en la consulta de medicina interna, cómo hacemos para trasladar los datos de los estudios y de los ensayos clínicos a la práctica clínica real. Lo que dicen las recomendaciones de las guías, ustedes lo saben, lo que dicen las recomendaciones del IPT del Ministerio, ustedes lo saben. Estos son los pacientes realmente que se benefician de un tratamiento máximo con estatina, máximo con fármacos hipolipemiantes para reducir el riesgo cardiovascular. En primer lugar, por supuesto, los pacientes con HF. Los pacientes con HF, al menos en mi hospital, que nosotros en el Hospital Virgen del Rocío tenemos una unidad de lípidos en estrechísima colaboración nuestra, y de hecho les mandamos, porque así lo hacemos hace muchos años protocolizado, todos los pacientes con HF son pacientes que pertenecen a unidades de lípidos y que además creo que deben de estar allí porque están mucho más vigilados, mucho más controlados que las consultas generales de cardiología. El resto de pacientes son los pacientes que tienen intolerancia a la medicación con estatinas, que son, como ustedes saben, frecuentes, enfermos con recurrencia o enfermos que tienen, a pesar de tener un tratamiento máximo, no tienen conseguido los objetivos ideales. Bien. Pero hay herramientas. Esta es una publicación reciente de un subanálisis del estudio Improvit que nos dice que con determinados parámetros clínicos en la consulta de cardiología podemos ver los pacientes que nosotros vemos en cardiología habitual, pacientes isquémicos, cuáles van a tener mayor recurrencia de número de eventos. Y esta herramienta, como ustedes ven, predice de manera muy significativa y de manera muy importante en pocos años los enfermos que se van a beneficiar de optimizar el tratamiento, en los que tenemos que tener quizás un poquito de más precaución. Y por tanto os recomiendo que la utilicéis, es fácil de manejar, son parámetros muy habituales de la consulta, no tenemos que hacer nada especial y nos van a dar datos para ver cuál es la recurrencia, porque hay diferencia cuando miramos los pacientes que están revascularizados en los que miramos restenosis de Sten, que en la mesa de las 10 de la mañana antes nos han comentado y que hablaban de que la restenosis de Sten era aproximadamente de un 20% en 2 años. Sin embargo, la recurrencia de eventos cardiovasculares en pacientes
óptimamente tratados después de un síndrome crónico agudo no es tan alta como la restenosis estén en los estudios con antiagregantes. Por lo tanto, hay una cierta diferencia. Cuando el paciente se optimiza el tratamiento hipolipemiante, la recurrencia de eventos es más baja, pero hay ciertamente un porcentaje que no es pequeño, que es de un 20 o un 30% de pacientes globales que pueden tener recurrencia de eventos cardiovasculares. Esta herramienta es bastante útil. ¿Qué dicen las guías? Pues miren, las guías, se lo pongo un poquito más grande, las guías americanas lo que nos dicen es: pacientes con eventos coronarios en los que utilicen dosis máximas de estatina y no se consigue una reducción del colesterol LDL por debajo de 70, añadan ezetimibe. Y lo ponen el ezetimibe en el centro de la prueba, en el centro de la ecuación. Y a partir de ahí recomiendan que si efectivamente con ezetimibe no se controla, valorar la posibilidad de añadir tratamiento con inhibidores de la PCSK9. También, de la misma manera, en pacientes que tienen intolerancia a estatina. Y la intolerancia a estatina, se la pongo también más grande, utiliza unos baremos más altos, en concreto utiliza la dosis que son de menos de 70 o de 140 miligramos por decilitro. ¿Qué dice la guía europea? La guía europea ha hecho un análisis reciente, como ven ustedes, en el 2017, ¿y qué recomienda? Pues, por supuesto, en pacientes cardiovasculares, como ha comentado previamente Fernando, con diabetes mellitus. Pacientes isquémicos con diabetes mellitus son pacientes de muy altísimo riesgo y son pacientes que, a pesar de tener los máximos tratamientos, tienen una alta recurrencia de eventos, y por eso en ellos tenemos que ser extremadamente cuidadosos en el control del colesterol y tratar de añadir los inhibidores de la PCSK9 si no conseguimos reducir el colesterol LDL por debajo de 100. Si está por encima de 100, en pacientes diabéticos hay que utilizar los inhibidores. Y después los demás fármacos, ya hemos dicho, la HF y los intolerantes a estatinas, que para la sociedad europea no tienen ninguna diferencia. Pero es que además ha hecho un análisis reciente, y esto está online publicado, está recientemente publicado, en el que dice: cuidado, porque además de los pacientes con HF y pacientes diabéticos, hay pacientes que tienen datos de enfermedad extensa y se basan en datos de imagen. La imagen cardiovascular, tan importante al menos en cardiología y cada vez está teniendo más importancia, nos dice que la utilización del angiotac nos puede dar marcadores de alto riesgo, como son enfermedad del tronco común izquierdo, cuidado con estos pacientes por la alta peligrosidad de la restenosis o de la recurrencia, enfermedades de la descendente anterior proximal por el tamaño de los infartos que lleva y la consecuente disminución de la función ventricular, o enfermedad de tres vasos. Son pacientes en que todos los estudios, sea con revascularización percutánea, sea con revascularización quirúrgica, pacientes con enfermedad de tres vasos tienen una mayor mortalidad. Y después, la estenosis severa también son marcadores focales de alto riesgo, así como las placas mixtas, que son placas inestables, como ustedes saben, y placas que dan datos de inestabilidad y de mayor número de eventos. Y además nos utiliza los parámetros de 100-140. 100-140 son los datos que se utilizan para marcar si hay o no que asociar los inhibidores de la PCSK9 derivados de los trials que se han presentado previamente. Por tanto, yo creo que los parámetros de 100, que curiosamente en Odyssey Outcome nos ha comentado Fernando y nos ha comentado José, como los enfermos con más de 100 miligramos por decilitro después de óptimo tratamiento se benefician en mayor medida de los inhibidores de PCSK9, son los parámetros que nos tenemos que dar en la mesa como los que tenemos que mirar en nuestros pacientes. ¿Qué dice lo más reciente que hay? Bueno, pues lo más reciente son los datos derivados del Fourier que nos han comentado. Cuidado con los pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica. Tantísimos pacientes que nosotros tenemos en la consulta de cardiología que tienen síndromes coronarios agudos y además cuentan claudicación intermitente. Pacientes con síntomas más o menos evidentes, porque este subanálisis no diferencia entre pacientes que tengan una amputación de un miembro inferior derecho o que tengan un estadio de Fontaine 2A, es decir, una claudicación intermitente a 200 metros. Los pacientes con enfermedad arterial periférica son arteriosclerosis universales y por lo tanto se benefician mucho más, la reducción de riesgo es mayor y el NNT es mucho más bajo, por lo tanto son pacientes que debemos de estar encima de la mesa. Y recientemente los datos que se han presentado en noviembre pasado en la AJA, lo que hace es que aquellos enfermos con infartos recientes, son los datos que ha presentado precisamente Pepe de Valentine ha sido, datos en pacientes con infarto reciente o recurrente o enfermedad de tres vasos también son claros. Por tanto, Odyssey con 60 pacientes con infarto reciente, y los datos claros presentados antes del Odyssey Outcome es que los infartos recientes o recurrentes o enfermedad de tres vasos son pacientes a los que tenemos que hacer mucho más hincapié. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología? Pues estas que están publicadas hace ya unos años, como ustedes saben,
diferencian, por un lado, pacientes con HF. Los pacientes con HF, el límite de 70 está claro que tienen que ser pacientes con inhibidores de PCSK9 cuando tengan un colesterol LDL por encima de 70. Pero los pacientes con cardiopatía isquémica reciente o estable, la Sociedad Española de Cardiología no diferencia los miligramos por decilitro de LDL, son 100 miligramos por decilitro. Y en los pacientes con infarto reciente, síndrome de agudo con revascularización o recurrencia, pone más de 70. ¿Qué dicen las recomendaciones de la Sociedad Europea y Española, de Arteriosclerosis? Las tienen ustedes ahí. Los pacientes con hiperlipemia familiar, ellos son los que en nuestro caso al menos lo tratan, pero los pacientes estables 130 miligramos por decilitro, los pacientes inestables recurrentes 100 miligramos por decilitro, incluidos los diabéticos evolucionados. ¿Qué nos dice el Ministerio? ¿Qué podemos nosotros hacer? Pues las recomendaciones, tanto para un fármaco como para otro que podemos manejar en nuestras consultas, los tienen ustedes ahí, son las mismas. Y si se fijan, diferencian por un lado los pacientes con HF y por otro lado los pacientes con cardiopatía isquémica inestable o recurrente. Y siempre ponemos los mismos límites, fíjense cómo están ahí, y son 100 miligramos por decilitro. Por tanto, lo que el Ministerio nos dice es que, ojo, los pacientes con 100 miligramos por decilitro de LDL después de tratamiento óptimo, como ha concluido Odyssey y Outcome, son los que más se van a beneficiar, y el IPT en este sentido no se ha separado hasta ahora de lo que ocurre en la vida de la investigación. Por tanto, financiado enfermos con HF, enfermos con enfermedad cardiovascular establecida con LDL superior a 100 o enfermos con intolerancia a las estatinas que sean superiores a 100. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi realidad? Bueno, pues nosotros en los hospitales tenemos lo que son las comisiones de farmacia y las comisiones de fármaco. Entonces, este es el documento que nosotros tenemos que rellenar para la instauración y tratamiento con inhibidores de la PCSK9. Y yo estoy en la comisión, en esta comisión, y bueno, y es motivo de discusión. Los parámetros están determinados por una cuestión fundamental, que es el tema económico. En Andalucía, como ustedes saben, no somos de las economías más bollantes y, por tanto, la farmacia del hospital es mucho más restrictiva que puede ser en otras comunidades. Esto podemos discutirlo, yo creo que no es el motivo de la charla, pero estas son las realidades. Nadie discute el paciente que tiene HF. Yo creo que el paciente con HF es un paciente quizás distinto. Pero fíjense cómo han marcado 100 miligramos en pacientes con enfermedad ateromatosa inestable, recurrente, 100 miligramos es lo que manejamos, y sin embargo han manejado para enfermedad cardiovascular bien tolerada 150 miligramos. No sabemos por qué, a pesar de que hemos discutido esto mucho tiempo. Y las intolerantes a estatina marcan 190. ¿Es posible conseguir menos de 100 miligramos, menos de 70 miligramos con estatina solo? Sí. Este paciente, si ven ustedes aquí en la barra de abajo, es un paciente que yo vi el miércoles, el 11 de abril. Es decir, está aquí abajo a la derecha, 11 de abril a las 11:01, y este paciente tenía 14 gramos de LDL, 14 miligramos. Estaba tomando solamente atorvastatina 80. Es un paciente con un ingreso de 72 años, con un ingreso por un síndrome agudo hacía 6 meses. Y el paciente está bien controlado con estatinas, incluso hay que plantearse si se puede reducir o no la dosis de estatinas. Es decir, esto es posible, pero esto es lo raro. Lo raro es que el paciente con estatina e incluso ezetimibe esté controlado por debajo de 70. Porque además el problema es que hay muchos pacientes que se nos quedan entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y ahí es donde yo creo que podemos discutir qué hacer, ¿no? Porque realmente nos quedamos con un LDL de 82, de 92, que nunca la comisión nos va a admitir el tratamiento, porque además tampoco los resultados son extraordinariamente excelentes en cuanto a NNT. Por lo tanto, habría que plantear si en esos pacientes a lo mejor no habría que quitar ezetimibe, que también tiene un coste añadido, y introducir inhibidores de PCSK9. Eso es una posibilidad que dejo en la discusión y que yo creo que, a mi experiencia, es lo que vamos a ver. Nosotros, la mayoría de los pacientes del hospital son HF, pero los pacientes de cardiología los tienen ustedes ahí. La edad media son 63 años, están balanceados varones y mujeres, aproximadamente el 66% tenían un infarto previo, un 10% bypass previo, intervencionismo previo, un 68%. La mayoría de ellos han tenido más de un procedimiento. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Pues después de un seguimiento de 12 más o menos 4 meses de nuestra población, la mayoría de pacientes han reducido muchísimo, y en ese paciente de arriba lo que pasaba es que el paciente no se tomaba las pastillas. Los primeros 6 meses de tratamiento con estos fármacos, y déjenme que les deje un consejo, son pacientes a los que hay que focalizar en una consulta. Les recomiendo, nosotros en el hospital tenemos 10 consultas de cardiología general, y aunque hacemos otras consultas especiales, pero en la consulta de cardiología general, este paciente no podemos poner un tratamiento, mandar lo que se le den en la farmacia y verlo a los 6 meses o a los 12 meses. Porque en nuestra experiencia inicial con los primeros 10 pacientes nos dimos cuenta a los 6 meses que el 50% no se tomaba bien la medicación. Primero, hay muchos que creen que tienen que dejar la estatina y los ezetimibe.
Error. Hay que mantener estatina, ezetimibe y añadir IPSC9. Segundo, en la farmacia del hospital, aunque autoricen el tratamiento, le dan el fármaco, pero el paciente tiene que ser instruido. Hay que recomendarle, y eso es muy fácil, lo hace el enfermero o la enfermera de tu unidad, en cómo se pincha la medicación. Y en tercer lugar, la adherencia al tratamiento es fundamental en estos pacientes. En la población, en los primeros 6 meses, el 50% no lo hacía bien. Por lo tanto, tuvimos que cambiar un poco la fórmula y fíjense ustedes cómo los resultados son claros. Los pacientes con unos niveles de LDL muy por encima de 100 se han beneficiado, la reducción es clara y la reducción es evidente. Pero también hay que hacer otra cosa, y esta es mi última diapositiva. Este es un paciente que también, la fecha la tenemos ahí, me parece que es del 11 de abril también, y lo que me centré fue en que hay pacientes a los que hay que aumentar la dosis de inhibidores de PCSK9. ¿Por qué? Porque aunque ustedes utilicen el fármaco, fíjense como en ese análisis los pacientes tomando 75 miligramos teníamos un colesterol LDL de 91, es decir, de 124 había bajado a 91. Estaba tomando atorvastatina y ezetimibe 80 y 10 y tenía un colesterol LDL de 124, lo aprobaron la comisión, le pusimos el análisis, le pusimos el tratamiento, le dimos 75 miligramos y bajó solo a 91. Y solamente con una estrecha vigilancia conseguimos aumentar la dosis y conseguimos que bajara de 91, como ven ustedes ahí, a 24 a 150 miligramos por decilitro. Por tanto, es muy importante cuando ustedes, después fíjense como el siguiente análisis se mantiene un LDL de 35, es decir, está estable el tratamiento tomando la misma dosis de medicación. Por tanto, consejos, recomendaciones en la consulta diaria. Primero, focalícense en los pacientes con diabetes mellitus, enfermedad arterial periférica, infarto reciente, enfermedad recurrente y revascularización más frecuente de un solo episodio. Segundo, focalicen los pacientes en un compañero, en una consulta que esté interesado en esto, porque son pacientes que necesitan no mucha atención, sino estar pendientes de cómo se toma la medicación. Y como ven ustedes, un hospital como el nuestro, que es un hospital grande, no tiene muchos pacientes. En 1 año y medio nosotros empezamos con este tratamiento, me parece que fue en marzo del año 2016, en 2 años ya casi. Tenemos aproximadamente 25 pacientes, porque los de HF los mandamos sistemáticamente a la unidad de lípido. Por lo tanto, no son muchos, pero hay que estar muy encima de ellos, porque son pacientes además que tienen una alta tasa de recurrencia, una tasa de eventos cardiovasculares, y que los que merecen la pena, el NNT es muy bajo, y yo creo que los resultados, como ustedes ven aquí, al menos en nuestra práctica clínica, son bastante alentadores y seguimos en ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las ponencias que han sido magníficas. Y antes de entrar al debate en la audiencia que pregunten lo que consideren, sí me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros. José, alirocumab en estudios previos había demostrado claramente que tiene reducciones de colesterol LDL muy importantes, que se mantienen a lo largo del tiempo, que no se generan anticuerpos, es decir, que esa reducción se mantiene. Sin embargo, en el Odyssey vimos como hubo un discreto aumento del colesterol LDL en el brazo de alirocumab. ¿Por qué? Sí, efectivamente, eso es cierto. Incluso en el grupo de análisis por tratamiento, los que recibían de verdad alirocumab, el descenso inicial era de un 60 y tantos % y al final era un 50 y tantos %. ¿Qué ocurre aquí? Pues que yo creo que fueron demasiado cuidadosos, lo digo ahora que conocemos el resultado. En vez de hacer como el ensayo Fourier, que daba un tratamiento placebo, podríamos decir, de manera fija, aquí, como había miedo y se quería ser prudente con el paciente y se quería evitar llegar a niveles demasiado bajos por si eso pudiera conllevar algún efecto secundario, pues sucedía entonces que había titulaciones de dosis. Entonces, si tú estabas 2 veces por debajo de 15, te pasaban a placebo. Esto no importa porque en esa curva no está incluido, pero también es cierto que si estabas como entre 15 y 25, la dosis era la de 75 cada 15 días. Claro, ¿lo hicieron bien o lo hicieron mal? Yo voy a ser sincero y creo que humilde. Si yo hubiera estado en el diseño del estudio al inicio, creo que hubiera hecho lo mismo que ellos, porque claro, si hubiera habido luego un descenso excesivo y hubiera habido algún efecto secundario, pues entonces todo el mundo diría esto estaba visto. Ahora, después de ver datos antiguos, después de ver datos del Fourier, parece claro que si no hubieran hecho estos ajustes de tratamiento, se habría bajado todavía más el colesterol LDL y por lo tanto los investigadores que han conseguido esta reducción de eventos clínicos, que es lo que importa, tan importante, primer estudio que reduce mortalidad al cabo de 16 años, como decíamos, pues entonces estarán pensando, si no llegamos a hacer esto, si ese descenso se hubiera mantenido en el 60 y tantos %, porque no hay ajuste ninguno, sabe Dios dónde hubiéramos llegado.
pero vamos, yo creo que lo hicieron muy bien y que el resultado, en términos de eventos clínicos, que es lo que importa, es muy que bueno. en realidad no se contradice con estudios previos, sino que en realidad los resultados son consistentes con los estudios previos. Sí, sí, de hecho hace unos días nos llegó al email una nota de la central que decía: ningún paciente de vuestro hospital tiene que ser retestado por aparición de anticuerpos a una determinada concentración, y esto era para nuestro hospital y para muchísimos centros. Entonces yo entiendo que si en los demás ensayos no pasaba esto, pues realmente, y además se ha obtenido el efecto que se ha obtenido en eventos, yo creo que no hay discusión. Sí, probablemente, vamos, lo más seguro es que si se hubiese aleatorizado placebo o alirocumab, los beneficios hubiesen sido bastante mayores. Eso en mortalidad total, que con lo complicado que es eso que has comentado. Fernando, has comentado en varias diapositivas el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, en qué pacientes hay que utilizar inhibidores PCSK9, pero una cosa que ocurre en la práctica clínica habitual es que pasamos por una estatina de alta potencia, le añadimos ezetimiba, está por encima de 10, se le añade el inhibidor PCSK9 y se desescala el tratamiento. Se le quita ezetimiba, se reduce la dosis de estatina y eso pasa en un porcentaje de pacientes no despreciables. ¿Qué opinas de eso? Del problema de reducir dosis de de desescalar, ezetimiba. o si está justificado desescalar. A ver, yo creo que no está justificado el desescalar estatinas de ezetimiba. Sin duda, todavía no estamos acostumbrados a niveles de LDL colesterol tan bajos que pueden mostrar algún signo de alarma por nosotros o por cualquier medio de atención primaria, y eso hay una cierta tendencia, pero los datos que tenemos son de extraordinaria seguridad y, por tanto, yo creo que no hay ninguna alarma. Yo creo que tienen suerte. Aquellos que consiguen esas cifras de LDL colesterol pues tienen la suerte de son especialmente sensibles a los tratamientos y, por tanto, esperablemente van a tener el mayor beneficio clínico de la reducción. Por tanto, no hay ninguna justificación para desescalar estatinas de ezetimiba en estos pacientes, a pesar de que tengan LDLs muy bajos. O sea, la única justificación es si contasen efectos secundarios, pero por el LDL habría que mantener el tratamiento, la estatina, la ezetimiba, más o menos ezetimiba y el inhibidor PCSK9. Digamos que tenemos posibilidades de modificar la dosis de los inhibidores de PCSK9 y, por tanto, eso sería, a mi juicio, lo razonable. Si estamos, ya digo, por el motivo que sea, insatisfechos con la cifra tan baja, extraordinariamente baja del colesterol LDL, lo razonable sería reducir la dosis de inhibidores de PCSK9 más que reducir la dosis de cualquiera de los otros dos fármacos. Por un motivo simplemente de coste-beneficio. Estamos hablando de fármacos de precio muy diferente. Y como hemos visto, el beneficio no depende del fármaco, sino que depende de la reducción del colesterol LDL. Y ahora una pregunta práctica, Gonzalo. ¿Qué problemas has tenido tú con la prescripción de los inhibidores PCSK9? Bueno, en concreto en el hospital, en mi hospital, a los fumadores no se les administra. Punto número 1. Si un paciente fuma, se les deniega. Esto es importante, porque esto es un tema incluso legal. Lo discutimos en la comisión, la opinión del lipidólogo era absolutamente contundente, decía que si un paciente seguía fumando no se iba a beneficiar de un tratamiento con un NT tan altísimo y que era discutible si el beneficio superaba el que siguiera fumando, y esto en nuestra práctica clínica en cardiología no lo hacemos. Nosotros hemos trasplantado pacientes que sabíamos que seguían bebiendo. Le ponemos los stents y no le preguntamos al paciente si va a seguir fumando o no, y le revascularizamos el tronco y le ponemos stents con procedimientos, con balón con contrapulsación y con los aparatos que sean, y no le preguntamos lo que hacen en ciudad privada. Entonces, este es el primer dato que es un poco polémico. En segundo lugar, se hace, y eso lo hace la comisión, el representante de farmacia, un seguimiento de lo que el paciente recoge y retira de la farmacia. Nosotros con la receta 21 podemos ver lo que el paciente recoge en la farmacia y retira, y al paciente que no retira de la farmacia y que no toma la medicación, se le deniega en la comisión. Es decir, se hace un tratamiento, la verdad es que se intenta hacer lo más exquisito posible, pero claro, en nuestra práctica clínica habitual nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de forma de tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, solamente cuando el paciente cumple criterios, no fuma y hace bien en su tratamiento, se le instaura el tratamiento si está dentro de la práctica clínica habitual. Por lo tanto, es muy restrictivo. De hecho, en un hospital como el nuestro tenemos no me quiero decir el número, pero 110. Pero lo que sí yo quiero remarcar es que existen los pacientes. Es decir, los pacientes están ahí en cardiología, en las consultas y si te fijas, los datos de las publicaciones nuestras y de otros grupos, hay un 30% de restenosis al cabo de 3 años y de reingreso por eventos coronarios en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. Por ese 30% lo podremos reducir seguro con un control de todos los factores que digo, pero sobre todo con el control del colesterol LDL, yo creo que sobre todo.
Y en el seguimiento de estos pacientes, ¿qué problemas has tenido? Porque estamos menos acostumbrados a tener tratamientos subcutáneos. ¿Has tenido algún problema? No, los pacientes una vez que se dan cuenta del control del colesterol LDL, de verdad que hay pacientes en que son conscientes del problema que tienen. Es decir, un paciente que toma 80 miligramos de atorvastatina y 10 miligramos de cetrol y que viene a la consulta y tiene 130, 140 de colesterol LDL, él mismo sabe que tú estás preocupado, sabe que tú estás intranquilo, y cuando viene a la consulta y ve el análisis de colesterol y ve 32 de LDL, hay gente que llora en la consulta, y lo digo de verdad, honestamente, que yo lo he visto, y sobre todo los pacientes con HF son tremendamente conscientes, no sé si Fernando puede transmitir algo de eso, pero de su situación y del colesterol LDL, para ellos es el objetivo número uno en su vida. Entonces, en el seguimiento de los pacientes, una vez que aprenden, están cómodos, se sienten felices, se sienten seguros, y cuando ven el análisis ven 32 de LDL, 35, 16, 24, pues los pacientes están por un subidón. Es decir, no tienen ningún problema en pincharse, es un pinchazo cada 15 días, aprenden enseguida, recogen la farmacia, la medicación y no tienen ningún problema. Son muy cumplidores, muy cumplidores. Y una pregunta a cualquiera de los tres. El IPT que tenemos actualmente, mayor de 100, ¿estáis cómodos que aunque sea mayor de 100? ¿O habría que analizar algún subgrupo o ampliar las indicaciones del IPT a determinados grupos de riesgo por encima de eso? O sea, por si el objetivo es menos de 70, dejarlo en más de 100, aunque es cierto que el ODSI el mayor beneficio fue mayor de 100, pero probablemente en determinados subgrupos de riesgo ese beneficio también estaría en los de mayores de 70. Entonces, ¿consideráis que hay que modificar el IPT, que está bien como está? A mi juicio sí, yo creo que además se está en el proceso de modificarlo. Yo creo que estos fármacos como las estatinas los tenemos que plantear como no son fármacos que reducen el colesterol, que lo reducen, sino que reducen el riesgo. Y por tanto, hacer una indicación fuera de conocer exactamente el riesgo del sujeto, pues es no hacer una indicación realmente efectiva. Y por tanto, tenemos que conocer el colesterol LDL, sin duda, pero también tenemos que reconocer el riesgo basal. Y por tanto, la estratificación en prevención secundaria es absolutamente imprescindible en este grupo de enfermos. Y por tanto, poner prevención secundaria LDL más de 100 y todos meterlos en el mismo cajón, a mi juicio, eso hay que avanzar en ello. ¿Vosotros también estáis de acuerdo? Sí. Sí, yo creo que la estratificación aquí va a ser realmente muy importante. Datos que pueden favorecer ser más agresivos con estos pacientes es, por ejemplo, tener arteriopatía periférica, como vimos hoy con el Fourier. Otro dato puede ser padecer diabetes. El Fourier ha presentado un subanálisis y del Odyssey también se ha hecho un subanálisis que se ha mandado al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes. Se reduce más el riesgo en los diabéticos porque tienen más riesgo. Gente que tenga síndrome coronario agudo recurrente o que tenga afectado más de un territorio, etcétera, etcétera. Esos pacientes deberíamos evidentemente apretar más, y yo no descarto para nada que hubiera grupos en los que debiéramos ir hasta niveles de LDL de entre 25 y 50. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos en lo que pedimos a la Administración para conseguir que nos ayuden, porque si llegamos pidiendo todo, la respuesta posiblemente sea nada, pero totalmente de acuerdo en esto. ¿Algún comentario? Sí, Adriana. Primero que nada, felicitarlos a los tres por la estupenda presentación y como un poquito como abogado del diablo, paciente con clásico que tenemos de la consulta, que hacemos el seguimiento y entre un año y otro, de repente nos llega un LDL de 100. Tenemos atorvastatina 80 miligramos por decilitro. Ezetimiba o inhibidor de PCSK9 con las dos variantes, ¿no? Esa una pregunta. Y luego la otra, en la práctica habitual, como dice Gonzalo Barón, los descensos del LDL, yo en mi práctica incluso los veo más intensos que lo que está publicado en los ensayos. Un problema que no me había planteado y que no se plantea en los ensayos, claro, es que los pacientes a veces se desentienden del control del control de la dieta, del control del ejercicio, porque es tan bueno el efecto del fármaco, ellos ven los LDLs tan bajos que se desentienden, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que solamente volver a recordar al paciente que es importante, además de mantener el tratamiento, el control de los factores de riesgo. Gracias. Yo desde el punto de vista práctico coincido contigo plenamente. Yo sí creo en la valoración del riesgo global. Es decir, yo creo que el cardiólogo, el médico, tiene que estar encima del paciente de prevención secundaria, encima del tabaco, encima de la hipertensión, encima del colesterol y encima de la diabetes. Por lo tanto, no hay que dejar de mirar la hemoglobina glicada, no hay que dejar de mirar el peso, el índice de masa corporal. Esas cosas tenemos que estar pendientes encima. Y yo coincido 100% de acuerdo contigo. Con respecto a la primera parte, que es el tema del colesterol, yo te digo lo que podemos hacer nosotros. En mi hospital no podemos iniciar un inhibidor de la PCSK9 sin haber utilizado estatina.
Pero el IPT no lo dice así. El IPT te dice estatina, punto, a máxima dosis. Mi experiencia personal es que cuando tú tienes un paciente con un colesterol LDL de 100 que tú preguntas y le añades ezetimibe, no consigues objetivo. Por tanto, lo que yo decía antes es que muy probablemente, y eso es un tema de discusión en las mismas comisiones, en este tipo de pacientes, si son recurrentes, habría que comenzar, en vez de con ezetimibe, con añadir IPCSK9, porque reducirías el coste del ezetimibe, lo digo contando en euros, y añadirías el IPCSK9, que reduciría mucho más el nivel de LDL que la asociación atorvastatina o rosuvastatina, ezetimibe. Por lo tanto, yo quería en ese paciente me parece a mí que deberíamos ser un poquito más, sobre todo en el paciente diabético, o paciente recurrente, o paciente con enfermedad periférica, que ya está visto que son los más recurrentes y los que hay que tener un poquito más cuidado. Yo añadiría ahí IPCSK9 más estatinas. Sí. ¿Algún comentario más? Bien, pues a mí me gustaría... Sí. Quería comentar respecto al IPT, casos clínicos así particulares. Si tenemos un paciente que con atorva 80 o rosu 40 más ezetimibe está en 95, es una enfermedad multivaso, ese paciente no se beneficiaría más que otro paciente con enfermedad monovaso y que lo tenemos con un LDL de 105. Sí, evidentemente sí, pero este es el proceso que nos toca ahora, efectivamente. Si está con 95 con la estatina y con ezetimibe, está con un tratamiento correcto, pero no está en objetivo, y una persona con enfermedad multivaso es de los que más se beneficia, y esto es una cosa que nos corresponde a nosotros, presionar para que nos permitan ser más agresivos en este tipo de pacientes. Sin extenderme, hace muchos años traté a la madre de un biólogo compañero del hospital que iba por angina, y recuerdo que tenía una enfermedad que realmente era para tratamiento médico, pero como una lesión que tenía progresara un palmo más, prácticamente la metía en cirugía por la anatomía coronaria que tenía. En aquella época no se estaba utilizando atorvastatina 80, entonces le puso un tratamiento muy intensivo. Han pasado más de 10 años, la buena señora ahí sigue sin angina y ahí sigue la enfermedad, con lo cual yo creo que este tipo de pacientes es un poco nuestra misión, conseguir que nos dejen apretar más, porque hay pacientes que si le progresa un poquito más la enfermedad, ese tronco del 30% que pueden tener va y casi nos lo mete en cirugía, y eso no lo podemos consentir. Yo creo que tenemos que ser conscientes que las recomendaciones que se han hecho hasta ahora de todas las sociedades científicas, de las indicaciones de inhibidores de PCSK9, están hechas antes de las publicaciones de los ensayos clínicos duros del Fourier, del Odyssey, y por tanto que no conocían los resultados. Uno de ellos todavía ni siquiera se ha publicado, se ha comunicado hace un mes. Y por tanto es razonable pensar que esa información, que es muy relevante y que va a ser ya un punto y aparte, porque no se va a generar más información, va a modificar nuestras indicaciones. Con la información que teníamos antes de la publicación, lo razonable sin duda era hacer un triple escalón, estatinas potentes, después ezetimiba, después inhibidores de PCSK9. Con la información que tenemos en la actualidad, es decir, a día de hoy, no hace 6 meses, a día de hoy, posiblemente tu planteamiento hay que asumirlo en las guías. Es decir, un paciente con muchísimo riesgo, con 99 de LDL colesterol, no lo estamos indicando, y sin embargo uno con menos riesgo de 105 sí, pues eso lo tendrán las guías que ver y ver la forma de solucionarlo. Yo creo que estratificando bien el riesgo, yo creo que va a haber un subgrupo de pacientes, porque partan de LDLs muy altos, 130, o que partan de un altísimo riesgo, más de un 50%, donde el 70 de LDL, donde los niveles de PCSK9 pueden ocupar un lugar, como segundo escalón y tercer escalón después de ezetimibe, tal como están ahora las guías. Pero yo creo que es pronto, tenemos que digerir los resultados y tanto el IPT como las guías de las sociedades científicas van a modificar sus planteamientos, porque esta información la desconocíamos hace unos meses. Sin duda los resultados del Odyssey suponen un punto seguido. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras ponencias, muchas gracias por vuestra atención, y nos vamos ahora a la comida y luego volvemos a las 3:30. Que se queden aquí los que tienen que presentar las comunicaciones. Muchas gracias.